Sara Gloria Levita, un placer presentarte a la audiencia que yo tengo, que por ahí no sé si es mucha, poca. Empecé con esto de las entrevistas hace relativamente poco, a incursionar en las entrevistas en el modo virtual, porque obviamente al trabajar como psicólogo uno de alguna manera entrevista. Y tengo unas pocas preguntas, pocas pero profundas, bien minimalista la cosa. Y después puede que sigan surgiendo preguntas o que se transforme en una charla. No sé si te parece bien. Bueno, lo primero es leer, te voy a leer una cosita muy cortita de Bert Hellinger y en base a eso te voy a hacer una pregunta personal, si quieres responderla, si no, no. Es un escrito de Bert Hellinger que dice, sí a todo como es y a todos como son. Gracias a todo como es y a todos como son. Acepto sacar provecho de mi vida, a la vez que acepto las desgracias. Quiero a cada uno como es, incluso a los que me dan miedo, rabia o repulsión. Desde mi lugar, ni más ni menos, respeto la jerarquía, honro a los que están antes que yo, honro la naturaleza y honro a mis mayores. Me entrego a los posteriores, a los nuevos, a lo nuevo. Empujado por el agradecimiento incondicional a mis padres y a mi entorno, devuelvo lo recibido dando a los demás y pido lo que necesito. Consciente de mi pequeñez y mis errores, vivo con alegría el momento presente, me abro a la vida. Y en base a este texto, hay una parte dentro del texto que dice, quiero a cada uno como es, incluso los que me dan miedo, rabia o repulsión. Quería hacerte una pregunta personal respecto a tu pasado y a tu presente, ¿no? ¿Quién es, sabiendo que esta mirada sistémica va al propio sistema, al sistema familiar y al sistema barrio, país, mundo, ¿no? Tanto en el pasado como ahora, ¿quiénes te han dado más miedo, rabia o repulsión? Y si todavía seguís trabajando sobre eso respecto a alguien de la actualidad. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, Ignacio, y también buenas tardes a quienes resuenan con lo que esta mirada ofrece, que siempre está al servicio de la vida. Lo primero que te quiero comentar que nuestro psiquismo está al servicio de ciertas comprensiones que pueden abordar, pero que hay algo mucho más grande que habitamos, que Bergelinger llamó la dimensión de la conciencia del alma, en donde a través de la conciencia y de la intención y de la voluntad no tenemos posibilidad de acceder. Es como que yo te pregunte a vos qué es el amor. Y vos seguramente lo vas a describir por sus efectos y consecuencias. Para poder compartirme qué es el amor, es algo tan abstracto y al mismo tiempo tan presente y tan de tu naturaleza y de tu esencia, que hay un lugar en donde las palabras no llegan a describir lo que en lo original resulta. ¿Por qué hago esta introducción? Porque las constelaciones están al servicio precisamente de poder revelar aquel conocimiento y aquella información que no siempre es accesible a nuestra conciencia, tampoco está alojado en el inconsciente, pero sí habita en el alma toda una memoria, toda una información que refiere a los destinos ancestrales, a las memorias ancestrales, a lo fácil y a lo difícil que ellos han vivido, a esto que a mí me gusta llamar la herencia invisible. Hay una herencia invisible que en nosotros habita, al igual que hay toda una genética y una herencia que los estudios, los chequeos y los controles clínicos dan cuenta. Y en ese lugar no es una información que está reprimida y que uno puede tal vez a través de un sueño, de una asociación libre, de un proceso vincular terapéutico acceder, porque no está reprimido, es absolutamente desconocido, pero no por eso no afecta, no atraviesa y no condiciona nuestro diario vivir. Y es ahí cuando las constelaciones ofrecen a complementar y no a sustituir los abordajes clínicos, terapéuticos y psiquiátricos. ¿Por qué lo explico? Porque yo escucho a veces por consultas que me hacen que hay como una especie de confusión
que las constelaciones son sustitutivas y francamente no lo son, pero sí vienen a facilitar el hecho de que vos puedas alcanzar comprensiones que aceleran, por supuesto, todos los movimientos a la hora de tomar decisiones, a la hora de las soluciones que suponte una persona necesita de alguna manera encontrar, ir acercándose desde un lugar de conciencia y responsabilidad. Nosotros no nos podemos ver recortados fuera de nuestro sistema de origen. Es como yo pedirte que te mires en el espejo y te veas recortado de lo que justamente en nombre de la genética y la herencia en tu cuerpo físico se presenta, no solo suponte cuando te ves en el espejo y recordás la mirada de tu padre o las manos de tu madre, tal vez el talento del canto que tenía tu abuela, tal vez una forma de andar que tenía tu abuelo, y también mucho más que no se visibiliza, pero no porque sea desconocido, no nos atraviesa y nos condiciona, como dije hace un ratito. Entonces, a veces no es simple querer acceder desde lo consciente a ciertas comprensiones que solo abriendo tu corazón podés llegar a reconocer y a sentir. Vos sabés que así como el inconsciente tiene sus leyes particulares, únicas, que dan cuenta de su funcionamiento y de su dinámica, en el alma también hay leyes que regulan las relaciones humanas independientemente de las diferencias que nos puedan encontrar entre unos y otros. Suponte diferencias culturales, religiosas, filosóficas, socioeconómicas, etcétera, etcétera. Son patrones universales que en la medida en que se respeten, el amor va a fluir. El amor como sustancia, por tener que ponerle una palabra, porque el amor no tiene forma, sino es por sus consecuencias de ser nombrado, que va a estar contenido en todo aquello que es parte de nuestro diario vivir, que nos encuentra con todas las relaciones y en todos los ámbitos de nuestra vida. El amor en la forma, suponte, de lo que te encuentra con los padres, con la pareja, con los hijos, con los amigos. El amor en la forma de actividad, de trabajo, de profesión, en la forma de salud, de síntoma, de enfermedad, de dinero, de éxito, de todo aquello que es parte de la vida humana. Entonces, volviendo, quiero contarte que uno de estos órdenes es el orden de la pertenencia, así lo llamó Bert Hellinger. Y este orden dice que para que el amor fluya en tu vida y en la descendencia, todos aquellos que son parte, junto a sus destinos, tienen el mismo derecho a pertenecer. Lo que sucede, nos pasa a nosotros actualmente, y también le sucedió a nuestros ancestros, que ante el dolor reprimimos, ante la angustia podemos excluir, ante algo traumático decidimos reprimir y olvidar, y no dejan de ser defensas a las cuales tenemos que apelar para poder sobreadaptarnos y continuar con la vida, tal vez para evitar costos mayores, como puede ser una desorganización psíquica. La pregunta O, va más a tu humanidad, digamos, ¿no? Porque digo, sí, desde el espíritu e intelectualmente también se entiende que lo que nos conviene es decir ese sí y asentir, pero desde nuestra humanidad es como que, no sé, que tire la primera piedra quien dejó de trabajar con esto, miedo, rabia, repulsión, y hablo no solo de uno mismo, sino también de la familia, también de la sociedad y también de los famosos amos del mundo, ¿no? Y ese trabajo siempre sigue, ¿no? hago esta introducción para llegar
a lo que vos traés, ¿no? Que me parece muy interesante. Mm, Fundamentalmente, para quienes se acercan por primera vez, si no parecería una utopía lo que se plantea, cuando en realidad es consecuencia de un proceso consciente y ujú, responsable que cada uno venimos a hacer cuando de pronto descubrimos que por más que le ponemos la mejor voluntad, hay algo, suponte que como patrón de repetición se repita en nuestras vidas, ¿no? mm, Eh, entonces, te cuento esto porque todos venimos de historias ancestrales donde hubieron guerras, revoluciones, persecuciones, genocidios. Digo, mm, no nos podemos ver justamente fuera de este sistema. Y así mm, como nos pasa en nuestra vida, también a nuestros ancestros oportunamente tuvieron que excluir como una forma de supervivencia. mm, Y no estuvo ni bien ni mal, es lo que cada uno pudo. El tema es que esa exclusión en las generaciones siguientes traen consecuencias, justamente porque algo quedó excluido. Suponte, quedó excluido un abuelo que tuvo que ir a la guerra y que desapareció y que quizá nunca más se supo de él y ese dolor tan grande llevó a que el abuelo quedara excluido con las consecuencias que eso trae aparejado en las generaciones futuras. Suponte que en el nacimiento, o mejor dicho, en la gestación, el padre parte y la madre queda en un estado de shock, traumático, a pesar de estar embarazada, se retira de la vida por la regresión que inevitablemente hace y el hijo, dentro del vientre materno, deja de sentir a la madre. Entonces, tal vez eso en el tiempo genera en este hijo, como vos bien traes, rabia, ira hacia el padre que se fue, por más que desde la mm, lógica no tiene sentido, por así lo podemos vivir, o a esa madre que se retiró, que por más que desde la lógica no tiene sentido, porque igualmente pasó la vida y ese hijo llegó a la vida, bueno, así resultó. A veces hay historias familiares en donde vos te encontrás con hijos que se pierden o que mueren prematuramente y eso hace que la madre, el padre o los hermanos convivan con enojo, con ira, con sentimientos de culpa. De nuevo, que por más que desde la lógica no tiene sentido, no significa que desde nuestra humanidad, como vos traes, mm, así no lo vivamos. Entonces, hay ciertas experiencias que los seres humanos vamos viviendo, que nos van generando todo ese grado de emocionalidad, que no siempre desde lo consciente podemos abordar y podemos sanar. Entonces, es ahí, Ignacio, cuando las constelaciones vienen a dar respuesta, alcanzar comprensiones, y te voy a dar un ejemplo entre millones que podrían resultar, para que suponte ese hijo pueda comprender que ese padre que se fue cuando tu mamá estaba embarazada de vos, es porque en la dimensión del alma se fue detrás del padre que quizá él también perdió cuando era pequeño, o detrás de un hermano que ni bien nació no pudo sobrevivir. Entonces, estas comprensiones que vas alcanzando y estos órdenes que se van logrando mientras las constelaciones se desarrollan, facilita a que algo comience, ¿cómo decirte?, a ablandar los bordes de tu corazón, a incluir aquello que por dolor y por ende como rabia, como quizá defensa a ese dolor, construiste durante toda tu vida. Entonces, no solo la visión a través de las imágenes que las constelaciones revelan, no solo a través de la comprensión, sino a través de los órdenes que se van alcanzando, suponte, en el despliegue de una constelación, hace que algo en tu interior empiece a cobrar un sentido trascendente y que a través de tu cuerpo eso nuevo también empiece a generar una nueva sensación, una nueva apertura, una gratitud quizá
que de pronto resulta en lugar del enojo que tenías por. Y es así como vamos progresivamente integrando lo que está separado en cuerpo y en alma. ¿Por qué? Porque la vida, de lo contrario, te fue dando cuenta que aquello que vos excluiste por ira, suponte, y de pronto ves que esa ira no fue más que una defensa, un dolor muy grande, que tal vez ni siquiera es tuyo, ni siquiera de tus padres, quizá de tus abuelos o de tus bisabuelos, con quien estás implicado, empieza a cobrar una nueva oportunidad. Mi pregunta era más, quizás dando por sentado que los que escuchen este video tienen alguna mínima noción de constelaciones familiares o que al excluir a un miembro de mi familia, de alguna manera me pongo una traba a mi propia vida, o si estoy indignado de un modo crónico y sostenido y caprichoso con una expareja, lo cargo yo a eso y es probable que repita situaciones con una nueva pareja. Era como para ir un poco más allá de la familia y mostrar esto de que más allá del sistema familiar, siempre queda algo por mirar, por trabajar, porque digo, a lo mejor en mi familia está todo bien asentido, pero miro a aquel gobernante o miro a aquel que planea una falsa enfermedad mundial y me viene el enojo, ¿no? Y entonces Sí. digo, eso, en tu vida, a lo largo de tu vida, quizás lo que ya para vos está sentido y lo que hoy quizás todavía te cuesta sentir, si querés compartirlo. Claro, te voy a contar un ejemplo muy, muy personal, por supuesto que sí, y Ujú, es la razón por la cual me dedico a lo que me dedico. Vos sabés que ujú, yo vengo de lo que se llama un movimiento de amor interrumpido en el nacimiento. Cuando nací por una situación de salud, me separan de mi madre por un tratamiento especial que tuve que estar un tiempo importante en incubadora. Y eso imagínate, vos venís de una fusión, de un amor constante y fluido con tu madre y de pronto tu mamá desaparece. El bebé, por supuesto, no puede comprender que eso está a favor de salvarte la vida. El bebé lo que siente es que de pronto ese amor que circulaba de una forma, yo diría, hasta sagrada, que permitió tu desarrollo, tu crecimiento y que te dio la vida, de pronto la nada misma. Eso justamente es un movimiento de amor que se interrumpe sin previo aviso. El bebé, mm. para poder soportar semejante grado de dolor, ¿qué hace? Se separa de la madre y empieza a lo largo del tiempo a construir, suponte, mecanismos sobreadaptativos que te lleva a creer que podés prescindir del amor de tu madre, que no necesitas tomarlo, empezás a sentir lejos a tu madre y a interpretar todo esto como mi mamá no me quiere, mi mamá está Puede ausente. ser como una especie como de autismo, en el sentido de que fue tan grande la desilusión y el dolor que me protejo, digamos, y trato de Sí, evitar esa conexión. más que autismo, yo diría disociación, ¿sabes? Te Ujú, separás. Y por más que tu madre te abrace, no sentís el abrazo. Por mm, más que tu madre te lleve todos los días a la escuela, no lo valorás como un amor que ella te da constantemente y diariamente. Es como es como no, es una disociación. Te ujú, separas de tu madre. Imagínate que vos vas creciendo, por ende, con un grado de autoexigencia cada vez mayor, porque ningún chico puede crecer prescindiendo del amor de la madre. Aún en los casos que un chico fue dado en adopción, también hay costos y consecuencias hasta que esto se ordena cuando ya sos adulto. mm. Entonces, bueno, vuelvo a mi historia, que es lo que me estás preguntando. Así yo me pasé muchos años de mi vida eh, con costos muy altos, porque el no tomar a la madre, partiendo, fíjate, ¿no? Madre es sinónimo de vida. Madre es sinónimo de salud física, porque tu cuerpo físico se desarrolla en su cuerpo, en su vientre. Madre es sinónimo de abundancia,
porque lo cierto es que el primer lugar de abundancia es en el vientre materno, ¿no? Ahí queda la primera huella, la primera memoria instalada. Madre es sinónimo de pareja, porque ese grado de intimidad que vos tenés en el vientre materno con tu madre, y tal vez en esa mirada cuando ella te alimentaba, ese grado de intimidad también lo vas a reeditar con la pareja. La relación con tus hijos, porque lo que uno no toma no lo puede ofrecer. Quiero decir, hay consecuencias muy importantes que uno en la vida tal vez va hasta desconsiderando cuando no tomas el amor de tu madre. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque cuando llegan las constelaciones a mi vida, yo ahí fui comprendiendo que cuando mi abuela partió, cuando mi madre era relativamente chica, mi mamá quedó congelada, porque ante el trauma te podés congelar si no tenés una capacidad resolutiva, ¿verdad? Y esas comprensiones de a poco me fueron permitiendo entender de con cuán poco ella me había dado tanto, Ignacio. Esas comprensiones que me fueron permitiendo resignificar lo que yo no veía, lo que yo no valoraba, porque no lo agradecía, fueron haciendo lugar que en algunas cuantas constelaciones, y ahora te voy a contar particularmente una, a veces participando en los talleres, a veces como representante cuando me tocaba ser madre de, fui puntada a puntada, ¿no? Integrando eso que estaba separado en mí. Hasta que un buen día, participo en un taller y con todo esto ya, digamos, haciéndole lugar desde la comprensión, desde mi corazón, me eligen para representar a la mamá de un compañero que ya había partido. Y yo me encuentro en el suelo, ¿no? Como acostada en el suelo, y a ese compañero que representaba a mi hijo, porque yo representaba a su madre, arrodillado delante mío. ¿Te soy clara en la imagen que voy describiendo? Creería que Y en, sí, que me estoy ubicando. Sí. y en el momento en que él hace esto con la mano, Mm. estando arrodillado delante mío, yo acostada sobre el suelo, siento el impulso de hacer esto con mi mano. Y cuando hago esto, simultáneamente, estando ofreciéndome yo al servicio de él, yo veo en su mirada a la mirada de mi madre y vi su desesperación al querer acariciarme y encontrarse y no poder justamente por el acrílico o por el vidrio de la incubadora que alguna vez me separó. Y en ese momento, cuando las manos se encuentran, yo siento aquí un calor indescriptible que me recorre todo el cuerpo y en ese momento, ese movimiento que se había interrumpido se volvió a reconectar. Yo no sé si pasaron 2, 3 días de este movimiento. Y mi madre, que en ese momento vivía, no sabía nada al respecto de esto, me llamó y me dijo, vos sabés, hija, que te llamo, no para nada en particular, sino porque me di cuenta que no sé de llamarte para decirte cuánto te amo. Así que yo ese día, Ignacio, terminé la jornada laboral, eh, fui a, yo trabajaba como terapeuta, ¿no? En aquel tiempo. Fui a la casa de mi madre y por primera vez yo sentí la necesidad de ir a abrazar a mi madre y por primera vez sentí el cuerpo de mi madre abrazándome. Ese fue un movimiento y lo sigue siendo tan grande, tan sagrado, que determinó que yo me dedicara a lo que me dedico como una forma de agradecer y de honrar tanto amor incondicional que solo de una madre
se puede esperar, porque por el solo hecho que arriesgó su vida al darnos la vida, no hay chance de no poder mirarlo si vos estás posicionándote en un lugar de hijo adulto de una manera diferente. Y, Entonces, la rabia y el enojo, que con el cual yo conviví décadas de mi vida, se transformó en un amor y en una gratitud incondicional. qué bueno. Y no solo agradecimiento, digo, de decir, bueno, yo recibí esto y lo paso, sino también, me imagino, de la utilidad de la herramienta, te diste cuenta. O sea, esto tiene que, como me ayudó a mí, tiene que ayudar a otros. No puedo desperdiciarlo. Así es, así Mm, es, así es. mm, Qué bueno. Y respecto al día de hoy, ¿hay algo que todavía te cueste a sentir? Mira, yo creo que el día que no nos cueste más a sentir algo en particular, nos Porque nos vamos de fuimos. este plano y nos iluminamos. Mientras Ujú, tengamos una mente, tengamos un cuerpo, vivamos en esta ley de polaridad, mm, gracias al universo siempre vamos a tener algo para seguir incluyendo. Vos sabés que me hiciste acordar, hace muchos años atrás, Bert ya era mayor de edad y una periodista le preguntó algo así, ¿no? Dígame, ¿cuánto usted considera que tomó el amor de su madre? Y él ya con una edad bastante avanzada dijo, y calculo que alrededor del 75%, porque nunca terminás de tomar el amor incondicional de tus padres, nunca. Cuando yo digo de tus padres, digo también con los ancestros que a través de ellos llegan junto a ellos, ¿verdad? Nunca terminas de... ¿Cómo terminas de tomar la prueba de amor que dio tu madre al arriesgar su vida para darte la vida? ¿Cómo podés terminar de tomar esa prueba de amor tan grande? De hecho, muchas madres mueren en los partos. Muchas madres quedan con consecuencias clínicas crónicas. Muchas madres caen en depresiones posparto. Muchas otras quedan eh, con consecuencias psiquiátricas importantes. Entonces, ¿cómo terminás vos de tomar ese amor? Ahora, ¿qué es lo que las constelaciones nos brindan para que a través de la vida sigamos haciendo este camino? Para seguir tomando ese amor hasta el último instante de nuestra vida que podamos. Cuando vos más amor vas tomando, más necesitas ofrecerlo a los otros, porque solamente ofreciéndole a la vida, Ignacio, lo que vas tomando en tu alma, en tu interior, en tu ser, vas recuperando un cierto equilibrio y vas compensando tanto como vas tomando. Eso te va permitiendo ir alcanzando un vacío para seguir llenándote, entre comillas, de aquel amor y seguir ofreciéndolo. De esta manera, entre tus padres, tu persona y la vida, vas construyendo un círculo virtuoso al servicio de ella. Con esto quiero decirte que sea yo consciente o no, siempre me va a seguir faltando el tomar ese amor que no alcanza la vida para terminar de alcanzarlo. mm. ¿Cuáles son las cosas que consideras por ahí que son más difíciles de asentir? Esto a nivel familia, después voy a ir de vuelta fuera del sistema, pero digo, dentro de la familia, digo, la comprensión ya está, digo que uno asentir no significa ni justificar, ni aceptar que algo injusto se siga haciendo sobre mí, ni frecuentar a alguien cuando no tengo el deseo de estar con esa persona físicamente. Digo, más allá de eso, cuando incluso no viendo a esa persona o incluso uno tiene un nivel como decir, bueno, no me conviene pelearme con esto, ¿cómo se asiente a algo realmente imperdonable, entre comillas, ¿no? ¿Y cuáles Claro, consideras que son ejemplos de esas cosas que has visto en tu trabajo como psicóloga, que hasta te pusiste en el lugar de qué difícil que es asentir esto? mira,
Desde la conciencia hay tanto, tanto que nos mm, cuesta primero aceptar y después mm, asentir. Lo que más nos cuesta sentir a los seres humanos es el dolor, es lo que nos duele. Es ese dolor que es ese dolor que hay personas que la llevan a rigidizarse, a congelarse, a disociarse, a deprimirse, a caer en adicciones, digo, en cualquier mecanismo para evitar el contacto con esa realidad. Las constelaciones dan cuenta que, digamos, con frecuencia, ¿a qué más duele a sentir? Ante todo a la pérdida de los hijos, tanto naturales como provocadas. Hijos que se van prematuramente o hijos que se van antes de los padres, o sea, date cuenta que son dolores muy grandes, que mm. solamente a partir de una conciencia ampliada podés comprender que no significa que te deje de doler en absoluto, pero que sí te permita alcanzar la posibilidad de llevar ese dolor con, con mayor dignidad, sin que atente contra la vida tuya que continúa hacia adelante, a que puedas incluso aprovechar el tiempo de tu vida quizá para dedicarte al servicio del despertar de la conciencia de otros que pasan por tu misma experiencia y poder de esa manera resignificar hasta de sentirte merecedor o merecedora de quedarte vivo a pesar que alguien menor se fue. Y eso hasta que Eh, se hace carne debe llevar un tiempo, porque al principio debe estar el enojo con la vida, con la existencia, con... Totalmente. Y es un Ujú, tiempo y es un proceso y a veces lleva mm, mucho tiempo, Ignacio, por supuesto que sí, mm, por supuesto que sí. Em, es muy difícil, por ejemplo, desde la conciencia también aceptar que un hijo nace y el nacimiento de ese hijo fue a costa de la muerte de la madre mm. en el parto. Eso también son dolores muy grandes para un hijo. No llevar la culpa ante un destino con el cual el hijo nada tuvo que ver, pero esto no significa que así el hijo no lo sienta. Mm. Hasta que, suponte, es un ejemplo nada más, ese hijo pueda comprender a través de esta mirada que por estar implicada con una bisabuela que vivió el mismo destino, tu madre se fue de la misma forma. Pero todo esto lleva un tiempo. Y de nuevo, el dolor no va a desaparecer, pero lo vas a ubicar en un nuevo lugar. Y tal vez lo que sí se va a diluir es tu sentimiento de culpa. Y tal vez lo que sí vas a encontrar es una forma de ofrecerlo al servicio. ¿Por qué insisto con esto? Porque las heridas que nosotros traemos solamente terminan de cerrarse, de transformarse, cuando lo que uno padeció le sirve a alguien. Por eso nuestra naturaleza humana es dar y servir. Porque cada vez que lo podemos ofrecer, ahí se cierra algo dentro nuestro. Que lo Y ahí me difícil también imagino, en ese ejemplo habrá niveles de dificultad también entiendo, porque habrá esa situación en la cual alguien nace y fallece la madre en el parto, pero el padre acompaña eso y entiende perfectamente que no es responsabilidad del hijo, y habrá alguien que se instala en un modo inconsciente y queda con ese dolor de la pérdida de su mujer y realmente ve al hijo como quien le quitó la vida de su pareja, ¿no? Y ahí por supongo eso, que es más difícil todavía, ¿no? totalmente de acuerdo con vos. Hasta Mm, que ese padre empieza a alcanzar comprensiones diferentes a mm, través de todo lo que este abordaje te ofrece y te doy un mm, ejemplo entre tantísimos que puede ser. Ese padre comprende que quizá viene de una historia familiar donde su propio padre fue alcohólico, un papá no disponible,
y que esta es la gran oportunidad que tiene para que a partir de la comprensión de sus raíces pueda quizá como primera generación entre tantísimas tomar la fuerza de lo masculino para poder como padre empoderarse y como tal estar al servicio disponible de su hijo y no reeditar la historia, suponte, Mm, de su padre y de su abuelo, que no estuvieron disponibles por diferentes razones, y quizá crear algo nuevo. Y ahí entonces, en el linaje familiar, en la línea de hombres, en una generación aparece uno que permite organizar la información que se está heredando de una manera nueva y creativa, gracias a la conciencia, a la comprensión y a los órdenes del amor que van restituyéndose. Y ahí cambia el destino mm. familiar. Claro, está ese gran dolor de la pérdida de la madre, de ese hijo, pero por otro lado se recompone algo que venía como trunco, que es ese amor presente de lo masculino, ¿no? Qué bueno lo que decís, porque es tal cual, lo que las constelaciones muestran también, que cuando en una generación alguien puede organizar la información que se trae hereditariamente de una manera nueva, se crea algo nuevo, esa información nueva creada que llamamos fractal, por resonancia, alcanza a las generaciones anteriores y despeja los caminos hacia las generaciones siguientes. Y esto lo vemos todo el tiempo. Por ejemplo, sigo con este ejemplo ya que estamos, este Ujú. padre pasa a ser un padre disponible y quizá vos ves en el campo que el representante de su propio padre o de su propio abuelo pueden cerrar los ojos e irse en paz. Y vos ves que el hijo, que estaba quizá con una postura corporal debilitada, suponte con los hombros hacia adentro, con un rictus de tristeza, de pronto vos lo ves a partir del movimiento logrado en la generación del padre, puede cobrar otra postura, otra expresión, cobra otro brillo en la mirada, cobra una sonrisa y de pronto vos ves a ese representante que de forma natural da un giro y mira hacia adelante, hacia donde la vida espera por él. Y todo esto lo ves desplegado en el campo, como vos bien sabés. Estamos acostumbrados a creer que los malos, entre comillas, la pasan bien, ¿no? El padre que se fue a torrantear, seguro la pasó bien, y en algún lugar de sí está esa culpa o ese dolor por no haber estado presente, y Claro, seguramente por eso es que ujú, así seguramente se es. estaba escapando de algo, digamos, en esa ausencia o lo que sea, pero no es que lo llevaba con liviandad. No, tal cual. Y en realidad vos Mm. sabés que las constelaciones también lo que te revelan, que cuando uno no está disponible, es porque en el alma está mirando a alguien excluido. Sabés que un día Bergelinger dijo lo siguiente, cuando uno no está presente en este plano, lo dijo así, cuando uno está ausente en este plano, es porque está presente en otro plano. Y a veces tu padre, por estar mirando a un hermano que perdió de chico, o a un padre que no conoció, o a un abuelo que quedó excluido en el tiempo de la guerra, no está disponible. Pero así todo ese padre se ofreció al servicio de la vida para que vos llegues a la vida y tengas tu vida. Y cuando vos dejás de ser un hijo niño, demandante, insatisfecho, egocéntrico, y pasás a ser un hijo adulto, tomás la posibilidad de agradecer que con tan poco no dejó de darte lo más sagrado. Y ese agradecimiento que aparece como algo nuevo, en lugar de la demanda, del enojo, del reproche, de la insatisfacción, hace que todo cambie en tu vida, porque quien agradece a un padre, suponte, el trabajo, la profesión empieza a fluir con más naturalidad, la salud mental también empieza a contar con otros recursos y otras posibilidades, la prosperidad como una pauta de crecimiento progresivo en tu vida también
empieza a ser posible y tantísimo más. Entonces, es de esta manera como lo que te va a rescatar siempre es tu conciencia. A una edad temprana supongo que debe tener su función ese victimismo, porque digo, no es lo mismo tener 15 años o 20 que tener 30, 40, 50 y seguir en ese lugar de queja y demanda. Digo, porque es tan transversal que todos los hermanos y los hijos, incluso con crianzas un poco distintas, porque cada padre es distinto con cada hijo, siempre encuentran lo que falta, lo que no le dieron, lo que... Digo, y eso se da en casi todos los adolescentes, habrá adolescentes y adolescentes, pero es bastante común, ¿no? Y digo, ahí tendrá su función a una edad temprana, que siempre vean lo que les faltó. Ahora, el problema es cuando siguen pasando los años y eso sigue estando, ¿no? Claro, claro. Además, lo que vos decís, una cosa es abordar los asuntos de nuestra vida desde la personalidad y desde el alma. Mm, Digamos, en la construcción del proceso de individuación, como decía Jung, es inevitable que llegue la etapa de la adolescencia, nos rebelemos para desidealizar a nuestros padres y poder de esa manera encontrar nuestro lugar adulto en la vida. Es inevitable. El tema es que esta mirada te permite alcanzar una comprensión en otra dimensión de la conciencia, que como te dije en un comienzo, no viene a suplir nada, sino muy por el contrario, te viene a dar la posibilidad de comprender, suponte, de cómo cuando tenías 15 años amabas tanto a tus padres, que por eso tuviste que oponerte con todo a ellos para poder soltarlos, para poder ubicarlos detrás tuyo, para poder renunciar a tu infancia, para poder empezar a aceptar que algún día se van a morir. Entonces, no porque no te importabas o porque eras un mal hijo, sino porque el amor era tan grande que por eso el dolor fue tan inmenso y no tuviste otra que polarizarte para mm, que a través del enojo en tu etapa adolescente pudieras intentar desde ahí comenzar a hacer un movimiento nuevo que por más que no resulta suficiente, no dejó de ser un buen intento. Y así uno va integrando los saberes que habitan en tu alma con todo aquello que el desarrollo de la personalidad y un camino de individuación, por supuesto, nos exige alcanzar a todos. mm. Sí, que en definitiva el adolescente por ahí se cree muy maduro y ve a los padres tan en blanco y negro y está totalmente dependiente de la aprobación del grupo. Y en definitiva, el niño está fusionado con sus padres, el adolescente está fusionado con la aceptación y el adulto es el que ya no guía tanto su vida por el afuera y puede sentarse con sus padres y decir, mira, en esto estoy de acuerdo y en lo otro no. ¿No? En cambio, Exacto. el niño está de acuerdo en todo, el adolescente está en desacuerdo con todo y el adulto empieza a discernir en qué resuena con papá, en qué no, y no por eso va a estar en guerra, digamos. ¿No? Tal cual. Bueno, por eso la rebeldía no resuelve, pero la rebeldía es un mecanismo adolescente fundamental para Mm, poder empezar justamente a diferenciarte de tus padres y poder sostener el sentimiento de culpa que le da a un hijo dejar a sus padres detrás. Vos sabés que mm, Bert Hellinger habló mucho, y ahora vuelvo a las constelaciones, habló mucho de nuestras lealtades invisibles, mm, porque para poder crecer tenés que sostener un sentimiento de culpa que te permite diferenciarte de tus padres para poder tomar aquello que sí habla de vos y para poder tal vez suponte casarte con alguien de otra religión cuando venís de una familia tradicionalista. Y para que eso se haga desde un lugar adulto y no desde un sentimiento de culpa que luego te traiga aparejado un castigo, entre comillas, de alguna manera, bueno, eso nos exige, por un lado, un proceso de orden en el alma, para que vos veas con tus propios ojos que más allá de las lealtades que tienen tus padres, por el cual quizá no te pueden acompañar conscientemente en esta elección, ellos por sus propias lealtades y por sus propias implicancias no pueden estar disponibles en ese momento, pero no por eso no te aman. Y cuando vos miras con los ojos del alma, tenés la posibilidad de diferenciar
¿Qué es lo que viene condicionado por sus propias implicancias y lealtades y qué es lo que viene desde el amor? Entonces, en esa diferenciación, vos como hijo podés tomar ese amor y dejar en ellos lo que ya en ellos condicionó y también les costó mucho porque en nombre de tus implicancias y de tus lealtades, tu libertad está condicionada. Bastante los costos, por ejemplo, que los padres pudieron haber pagado en nombre de sus implicancias y que nosotros también, si no somos capaces de alcanzar una comprensión mayor. Pero como vos bien dijiste, Ignacio, esto es un proceso. Sí, tanto la lealtad o el llevar la contraria, digamos, son dos caras de la misma moneda. Y el amor es ese que elige desde la libertad, ni desde la lealtad, ni de hacer lo contrario, porque hacer lo contrario muchas veces trae los mismos perjuicios que haber hecho exactamente lo mismo que se te pedía. Es como decir, en mi casa fueron demasiado exigentes y controladores y estructurados, yo a mis hijos los voy a dejar ser y no hay ningún tipo de límite y ese hijo se transforma en un monstruo, digamos, ¿no? Y no entiende los límites fuera de la casa y piensa que todo pasa por su ombligo. Entonces trae tantas consecuencias negativas a nivel emocional, lo estructurado que fueron tus padres y lo permisivo que estás haciendo con tus hijos, ¿no? Claro, tal cual. Y por eso es tan importante cuando nos miramos y miramos a los demás, poder diferenciar desde qué lugar estamos abordando un contenido. Si desde la Mm, personalidad, que es ahí donde calza todo lo que vos estás diciendo, o desde el mm. alma. Y todo es parte. Y no podemos diferenciar uno de otro. Lo digo por el Es- ejemplo que me acordé de la religión. O sea, si te vas a otra religión totalmente distinta, puede ser desde el alma, porque si yo resueno con esto, o puede ser desde un lugar infantil, inconsciente, de voy a darle donde les duele a mis padres, ¿no? Claro, ahora vuelvo a ese ejemplo para abordarlo desde los dos lugares. Si es desde el Mm, alma y yo me enamoro de alguien, de una religión mm, diferente, cuando vengo de una familia tradicional, eso no es mm, por oposición, eso es por elección. La oposición sería si yo desde un estadio adolescente, por más que tenga 40 años, estoy ahí instalada, me ujú. rebelo, entonces naturalmente eso al no ser por amor, como vos bien decís, no va a tener un buen pronóstico. Es Entonces así. tenemos que ir diferenciando porque todo nos constituye. No podemos ver un alma separada de un psiquismo, separada de nuestros comportamientos. Bueno, somos uno, ¿verdad? Mm, es así. Bueno, Sara, te hago la última en principio de las que tengo anotadas, que no tenía tantas, y esta es más a nivel sistémico humanidad. Si concebimos a toda la humanidad como una gran familia, ¿las peores aberraciones se siguen repitiendo porque ignoramos quiénes y por qué las cometen o porque nuestro corazón aún está cerrado a los seres que las llevan a cabo? Mira, la respuesta que te puedo dar a esto es lo siguiente. Eh, Te lo voy a decir primero con una frase de Bert y después le pongo palabras. Él un día dijo, cuando todos aquellos que son parte del sistema vuelven a tener un lugar en mi corazón, no existirá más una afuera y solo será una adentro. ¿Qué quiero decirte con esto? Que todos los órdenes y todos los desórdenes que mantenemos en relación a nuestro sistema de origen en lo micro es lo que luego vamos a trasladar y vamos a impregnar las relaciones que vamos construyendo en los sistemas de los cuales vamos haciendo parte, sociales y colectivos, con todo lo demás. Porque lo que es en el micro es en lo macro. Por eso, ante experiencias semejantes, vos te vas a encontrar con personas que lo leen de una manera, que lo viven de una manera o que lo viven de otra. Entonces, ¿de qué nos tenemos que ocupar? Nos tenemos que ocupar de incluir a los excluidos. Y los excluidos son el abuelo que abandonó, el bisabuelo que quizá quitó la vida en un brote psicótico, en la abuela que
un buen día dejó al abuelo con 5 chicos y nunca más se supo de ella, justamente con lo difícil, con los destinos difíciles de aquellos que las constelaciones te permiten, justamente a partir de una nueva comprensión, comenzar a hacerle su lugar en tu corazón. Pero todo aquello que vos mantengas como excluidos en relación a lo propio, y me refiero a lo propio en cuanto a tu sistema de origen, inevitablemente va a ser la mirada con la cual vos mires al resto. Y como pasa siempre, si hay un fractal que se va repitiendo y no aparece una generación que tiene la oportunidad de mirarlo diferente, eso se va a reeditar hasta tanto alguien pueda tomar esa oportunidad e integrar lo que está separado, reconciliar lo que está separado, reunir lo que está pendiente. Por eso un buen día Ver dijo, las constelaciones están al servicio de la reconciliación y de la vida. Y esta palabra reconciliación es fundamental para que la paz sea en tu alma, para que la paz sea en tu sistema de origen y para que vos desde vos aportes ese granito de arena para que la paz sea en los sistemas más grandes de los cuales somos parte. O sea que es un trabajo individual que va generando como una especie de contagio. Ahí sí el contagio funciona. Y acá sí, y acá me invitas a traer otra frase de Bert, si me permitís. Ujú. Él un buen día dijo, la responsabilidad es individual, pero el destino es colectivo. Así que me sumo a tu pensamiento. Sí, en esto que sucedió en el año 2020, que a muchos nos llevó a abrir los ojos, digo, surgió información, pero de todos los tipos, ¿no? Uno de los tipos de información que surgió, que yo no lo experimento en primera persona, es la idea de que los que están allá arriba, en la punta de la pirámide, ni siquiera son humanos, que son reptiles que a través de humanos, y eso yo no lo siento cercano, para mí es información que suena a información, ¿no? Sí, Digo, hasta donde llega mi comprensión es que entraron en una psicopatía esos seres que están en ese lugar, y en definitiva, para mí, sin tanto libro, sin tanto academicismo, ¿quién entra en una psicopatía? Para mí, ¿no? Puede haber otras explicaciones, pero es un niño que en un momento de su biografía sufrió demasiado y llegó a un cierto entendimiento de que este mundo es una jungla, de que si no pisas te pisan y que no quiero estar del lado de los pisados, ¿no? Y acá nadie va a hacer algo por uno, todos buscan su propio interés, a todos les interesa su propio ombligo, y entonces en ese mundo de sálvese quien pueda y yo me voy a salvar, y entonces empieza una acción, digamos, sin ningún tipo de contemplación por el otro como legítimo otro, en el cual los medios justifican, el fin justifica mis medios, y cometo el primer acto, ¿no? Duro, drástico, y después cometo el segundo, después cometo el tercero, pero el primer acto que cometí, ¿no? El primer acto macabro, ¿de dónde viene? Como de un enojo de un niño que dijo, no quiero esto. Si esto es lo que voy a vivir, si esta es la vida humana, voy a tratar de pasarla lo mejor posible, ¿no? Y es como una especie de ateísmo materialista en el que se entra, donde no existe el espíritu, solo existe la materia, solo existe satisfacer mis propias necesidades, no importa quién se me ponga en el medio, ¿no? Y después es como que va habiendo un enfriamiento cada vez más grande y me voy desconectando cada vez más de mi alma y empiezo a ver el mundo entero como un tablero de un juego, ¿no? Y en realidad es un dolor que lo tapo con una capa fría, con otra capa, con otra capa, con otra capa, y es como un patear hacia adelante ese primer dolor, digo, ¿no? Entonces, eh, me gusta verlo más así porque también eso nos da la posibilidad de generar esto que vos decís, ¿no? Como hay un campo de información, si todos trabajamos sobre nosotros, es posible que en algún momento eso llegue. No sé cuánto tiempo llevará eso, hay que pensar como humanidad sin pensar tanto en el corto plazo, pero si yo lo veo ya como alguien de otra especie, no puedo hacer nada y hasta puedo quedarme ahí lamentándome, victimizándome e inmóvil, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a eso?
Sí, yo ante todo no me atrevo a darte una opinión sobre lo que Ujú, no he investigado ni ujú, profundizado. sí, Lo que sí te puedo decir que nuestra mirada no mm, solamente depende de nuestras experiencias infantiles, sino de los destinos ancestrales con los cuales estamos implicados. Suponte un destino de guerra que llevó colectivamente a encontrarse con escenarios en donde la enfermedad o la desnutrición o la muerte estuvieron presentes. Eso sí me animo a decirte, porque la forma en que nosotros nos relacionamos con lo otro, ya sea lo otro alguien o algún contexto mayor, no ujú, solamente va a depender de nuestra propia experiencia, sino de las implicancias, quiero decir, de los lazos que nos encuentran en el alma con destinos ancestrales, donde, como en este caso, fue un destino colectivo, donde tantos tuvieron que ser parte. Entonces, cuando vos constelás, de pronto te das cuenta que tu mirada no solo está condicionada por el lente de tu historia personal, sino justamente por esas implicancias que vos, sin saberlo, siendo quizá algo totalmente desconocido, no deja de condicionarte en una mirada, en una opinión que podés tener. Entonces, de nuevo, ¿no? Hay saberes que solamente abordándolos desde un lugar donde la mente es trascendida, podemos quizás acceder y decir, bueno, de esto se trata para mí por esta razón y se trata para mí hasta ahora y quizá ahora puedo modificar mi mirada porque pude ver que me estaba haciendo cargo por lealtad a de, de llevar un dolor, suponte, o llevar una mirada, o llevar una opinión, o llevar un juicio que quizás fue de un ancestro que yo vivía como propio y ahora me doy la posibilidad de ver si esto también es mío y me representa, o quizá mi mirada pueda cambiar. mm. Sí, y creo que en definitiva saltar a la experiencia espiritual implica que el miedo a la muerte y al no pertenecer no te gobiernen. No digo que no estén, porque mientras seamos humanos van a estar, pero que no te digan hacia dónde ir. Es como que uno dice, bueno, no quiero morir, voy a hacer todo lo posible por sobrevivir, pero si tuviera que morir en un contexto de respetar mi propia dignidad, los dictados de mi corazón y lo que sea, me iría en paz, ¿no? Entonces, digo, tanto para lo familiar, cuando uno repite situaciones muchas veces por no pertenecer, que las sigue repitiendo, por quedar aislado, por quedar fuera, y también pasa cuando una gran parte de la humanidad acata ciertos mensajes buenistas del gobierno o de ciertos sistemas internacionales y no se pregunta nada y no va más allá de eso. Digo, Sí, obedece también un poco a la misma lógica, ¿no? No quiero preguntarme, no quiero ver quién soy yo, qué me pide mi corazón, no vaya a ser que quede excluido, no vaya a ser que... Pero cuando no me pregunto nada, así va mi vida también, ¿no? mira, ante todo para poder asentir a la propia muerte, uno tuvo que asentir a la muerte de los padres. Desde un lugar infantil uno crece creyendo que los papás de uno son eternos, ¿no? Y cuando Mm, hablo del infantil es independientemente de la edad que tengamos. ujú, Por otro lado, desde ese lugar también yo me preguntaría esto, ¿no? ¿Quién escucha mi aspecto niño, mi aspecto adulto? Porque de eso también va a depender cómo yo me voy a posicionar ante lo que puede acontecer, digamos, en los sistemas más grandes al cuales yo pertenezco. Y por otro lado, desde esta mirada también necesito contarte que muchas veces las implicancias tienen tanta fuerza que los descendientes quizá necesitan otro tiempo para poder mirar algo que quizá otro lo puede ver anticipadamente. Entonces, cuando vos miras al otro, tenés que verlo junto a sus lealtades, junto a sus implicancias. Si tus implicancias tienen más fuerza que el anhelo de sanar, y te vas a enfermar. Si tus implicancias tienen más fuerza que el anhelo mm, de vivir,
y vas a morir. Entonces, de nuevo, no podemos mirar nada si no es dentro de un contexto sistémico, porque recién ahí uno empieza a comprender y a respetar la experiencia de cada uno, ¿no? Como digo yo, bastante tenemos con la propia experiencia para poder mirar afuera, ¿no? Mm. Sí, finalmente, constele o no, busque información de la familia o no, también hay un libre albedrío, porque si no, si las implicancias fueran tan fuertes que no podríamos salir de ellas, porque incluso podés entrar en otros terrenos. Uno dice, bueno, ¿de dónde viene esto? O sea, si vamos a lo esotérico, esto viene del árbol, viene de otra vida, ¿de dónde viene esto? Y en definitiva, si estuviera tan determinado a repetir, no existiría el libre albedrío. Y hay un libre albedrío que venga de donde venga, esto lo voy a procesar y voy a tratar de convivir y darle lugar a esto para llevarlo a la mejor provecho de mí mismo y de los demás. Bueno, yo creo que ese es un tema que merece otro espacio porque Mm, da para mucho, pero mm, desde la mirada de las constelaciones, nuestro libre albedrío está condicionado por nuestras mm, implicancias, no determinado, no mm, determinado, pero sí condicionado. Y por otro lado, hay algo que tiene que ver con la gracia de otras fuerzas más grandes, que más allá de tus implicancias, por supuesto, también obran en tu vida para que vos mm, puedas contar con un margen de libertad a la hora de elegir dar un salto cuántico, suponte, en tu mm. historia personal. Pero bueno, esto me parece que es un tema que merece un apartado, Aparte, una valga la capacitación redundancia. de ambulancia, sí, sí. Bueno, Sara, un gusto y si querés nos encontramos otra vez por ese tema, cuando tengas ganas, me escribís o yo te escribo más adelante y coordinamos. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que sí, Ignacio, y gracias por tu servicio de ofrecerte a que tal vez otros puedan empezar a mirarse o a pensarse desde un marco y desde una visión más grande y más amplia y más inclusiva. Bueno, muchas gracias a vos, Sara. Un placer. Gracias, gracias igual.